Hola a todos, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros, porque Él nos permite poder transmitir su verdad a través de estos medios. Le enviamos un saludo, le enviamos un fuerte abrazo a ustedes de casa y nosotros aquí también desde nuestra casa. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha estado ahí pendientes, que han estado fieles en medio de cada enseñanza, a través de cada reflexión de la palabra de Dios y cómo su palabra nos ha afirmado, nos ha sostenido, nos ha fortalecido en medio de todos estos tiempos. Yo quiero invitarlo para que hoy escuchemos un mensaje nuevo de la palabra de Dios, otro mensaje que Dios me ha permitido poder establecer. Y yo al comienzo no voy a orar, voy a dejar la oración para el final y es una oración enfocada a lo que vamos a aprender y conocer de parte de Dios en este día. Le invito para que tome sus Biblias y para que tomen notas si quieren de esta enseñanza y podamos ponerla en práctica para bendición de nosotros y para gloria de Dios. Esta enseñanza la he titulado Al templo mi asistencia o conexión con su presencia. Vuelvo y repito, al templo mi asistencia o conexión con su presencia. Entonces, partiendo de esto, quiero hablar un poquito de toda la situación que estamos viviendo. Y aunque sabemos que en este tiempo no nos podemos reunir como habitualmente lo hacemos en la iglesia, en un local, como habitualmente lo hacíamos, que nos reuníamos en la iglesia y todos podíamos ir y compartir con los hermanos, tener esos tiempos de comunión con Dios, de adoración, escuchar la palabra de Dios y tener ese tiempo en congregación en medio del pueblo de Dios, adorando a Dios. Una de las cosas, y hace mucha falta esos tiempos, hace mucha falta poder compartir, poder alimentarnos de la palabra de Dios como lo hacíamos allá en nuestros templos. Pero más allá de eso, una de las cosas que más extraña a uno, que más hace falta en medio de este tiempo, era la presencia de Dios, cómo se sentía en aquellos lugares. Y cómo cuando estamos en medio de la alabanza como pueblo de Dios, en medio de una adoración, la palabra de Dios y la presencia de Dios viene y toca nuestros corazones. Y eran esos momentos en la presencia de Dios, eran esos momentos de conexión con Dios, lo que nos daba fuerza y nuevamente podíamos recuperar esa fortaleza espiritual que cada uno adquiría cuando iba a la iglesia, a través de los cultos, a través de las actividades. Y era algo que nos llenaba de fuerza para enfrentar el día a día, para enfrentar una nueva semana. Y es una de las cosas que más hace falta en medio de este tiempo, que no nos podemos reunir. Sin embargo, yo quiero también hablar de esto, y es que cuando nos reuníamos en la iglesia muchas veces era ese tiempo con Dios, ese tiempo en la presencia de Dios que nos daba fuerza para enfrentar la semana, para enfrentar la vida con sus problemas, con sus dificultades, también para vencer el pecado y para vivir en santidad, y nos ayudaba a permanecer en una vida cristiana santa y estable cuando asistíamos a la iglesia. Pero algo de lo que queremos enfocar en esta enseñanza es que muchas personas cristianas en este tiempo se ha debilitado su fortaleza espiritual, se ha debilitado esa parte con Dios, ha menguado, ha bajado. ¿Y por qué? Porque solamente algunas personas cristianas, su fortaleza y su vida espiritual se alimentaba solo de ir a la iglesia, se alimentaba solo de estar en un culto o en algunas actividades en medio de la iglesia. Y en este tiempo se ha visto y cómo personas, su fe ha bajado, ha menguado su relación con Dios, ha disminuido ese tiempo en la presencia de Dios. Sus vidas ahora no tienen la suficiente fortaleza espiritual para enfrentar los problemas de la vida, para vencer el pecado y para estar firmes frente a las acechanzas de Satanás.
Entonces, partiendo de esta introducción, quiero hablarles un poquito sobre la situación que estamos viviendo en medio de las iglesias, de que no nos podemos reunir como pueblo de Dios. Y muchas personas pensábamos o creíamos o nos alimentábamos solamente de ir a un lugar, cuando no debe ser así. Nuestro alimento y nuestra relación con Dios no está basada en un lugar, está basada en una conexión personal cada uno con Dios. Debemos de entender que el enemigo toma lugar en medio de una situación así. ¿Por qué? Porque sabemos que en las casas de pronto no es el mismo tiempo con Dios, no se puede en ocasiones, es más difícil por los hijos, porque en la casa resultan más trabajos, más cosas que hacer y de pronto no se toman decisiones, no se forman hábitos o no se toma el espacio para buscar de Dios en los hogares. Entonces frente a eso debemos de entender de que Dios ha sido bueno. Y sabe algo, yo creo que toda esta situación Dios la ha encaminado para bien de nosotros. Y Dios a través de esta situación también está midiendo el termómetro de nuestra vida espiritual. Dios también a través de esta situación está permitiendo que usted y yo demostremos en quién estamos parados, en quién está asentada nuestra fe y nuestra vida espiritual. Y en medio de esto Dios también está midiendo a la iglesia, si dependían era de un lugar, si dependían era de la asistencia a un culto, de las actividades de una iglesia, o si dependían verdaderamente de una relación personal con Dios. Entonces vamos a abordar algunos aspectos de esto que estamos hablando, de la asistencia a la iglesia o de la conexión con su presencia. Entonces, ¿por qué pasa esto? Precisamente por eso, porque no hay una relación personal, solo se basaba en una asistencia a la iglesia. Porque para algunas personas cristianas su vida espiritual solo dependía de la asistencia a la iglesia. Porque no había estructurado en su vida hábitos de un devocional o de un tiempo con Dios. Yo no quiero dejar a un lado y reconocer la importancia de congregarnos, porque la Biblia en Hebreos 10:25 dice que no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y qué bueno, qué maravilloso es un tiempo en la congregación, qué maravilloso es un tiempo cuando estamos unidos allí en medio de la alabanza, escuchando la palabra de Dios, como hermanos, como pueblo de Dios. Pero entendiendo que también en medio de este tiempo ha sucedido que la iglesia ha bajado, que la iglesia ha menguado y que algunas personas se han sentido débiles o tentados frente a muchas situaciones en medio de este tiempo. Y eso simplemente es un indicativo de que la relación con Dios se ha perdido, de que la relación con Dios ha bajado, ha menguado. Entonces vamos a ver algunos puntos. Y es ¿qué falta entonces para permanecer en la vida cristiana, en medio de cualquier situación? ¿Qué se tiene que tener para permanecer como un cristiano estable en medio de toda situación? No importa las situaciones difíciles, no importa las circunstancias, el enemigo va a estar atacando, problemas vamos a tener en la vida. Y Dios va a demandar de nosotros santidad con una iglesia o un templo donde reunirnos o sin ella. Dios va a demandar de nosotros una vida cristiana estable y permanente que le busque todos los días. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? ¿Qué ayuda brinda la Biblia para permanecer en la vida cristiana? Estos son algunos aspectos que vamos a ver a través de esta enseñanza. Porque muchos hombres de Dios no dependían de un lugar. Si hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del templo que construyó Salomón. O en el Nuevo Testamento de una sinagoga o de un lugar donde se reunían a compartir la palabra, la ley de Dios. Entonces, ¿por qué bíblicamente, en las épocas bíblicas, la historia bíblica me muestra que muchos hombres permanecían sin haber un lugar específico donde se reunieran? Aunque como pueblo judío para ellos era muy importante el templo, y también en el Nuevo Testamento cuán importante era reunirse en las sinagogas y tener esos tiempos con Dios. Pero ¿por qué muchos hombres, a pesar de que no tenían un lugar, permanecieron fieles a Dios y permanecieron firmes en sus caminos?
hasta la muerte, hasta el final. Entonces vamos a ver 3 puntos. El primero es conexión, el segundo es compromiso y el tercero es continuidad. Entonces, conexión. Dios nos ha permitido buscarlo y sentirlo. Dios ha permitido que le busquemos, que estemos con Él en medio de diferentes situaciones. Dios ha permitido que a través de la fe en su Hijo Jesucristo y de la comunión con Él por medio del Espíritu Santo, usted y yo tengamos esa conexión con Él. Usted y yo seamos participantes de esa naturaleza divina de Dios. Y cuando entramos en su presencia, esa presencia nos da fuerza, esa presencia nos motiva, esa presencia nos alienta, esa presencia nos vigoriza. La presencia de Dios, cuando tenemos ese contacto, esa comunión, esa conexión con su Espíritu Santo, con su presencia, el Espíritu Santo que mora en usted y en mí a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y esa presencia es una presencia que envuelve con amor, que transforma las vidas y que nos da la pasión para vencer el pecado, que nos da la fuerza y el amor para vivir en santidad. Y es esa ayuda de la presencia de Dios la que nos motiva a seguir adelante. Esa presencia tiene un elemento importante, el amor de Dios. Y el amor de Dios nos envuelve y es aquello que nos hace llorar, es aquello que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y ese amor nos hace sentir valorados, especiales, amados. Eso es lo que sentimos cuando hemos estado en medio del culto, el amor de Dios, cómo el amor de Dios nos abraza. Y cómo sentimos el perdón de Dios, y cómo sentimos que Dios renueva nuestras fuerzas y que nos levanta una vez más en medio de las dificultades. Y es ese amor el que otra vez nos llena y nos impulsa a enfrentar la vida nuevamente. Eso es lo que sentimos en la presencia de Dios cuando nos conectamos con Él. Eso es lo que usted y yo sentimos. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Dios por medio de su divino poder nos ha permitido conectarnos con Él. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por la fe en Cristo Jesús, usted y yo tenemos entrada para con el Padre. Por la fe en Cristo Jesús vino a morar el Espíritu Santo en nosotros y por medio del Espíritu Santo nos podemos conectar con Dios. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios en su gloria, en su poder, en su grandeza. Cuando nos acercamos a Dios, ¿sabe qué tiene su presencia? Su presencia está llena de poder, su presencia está llena de la gloria de Dios, su presencia está llena de su amor, de su perdón, de su fuerza. Esa es la presencia de Dios y eso es lo que nos brinda cuando nos acercamos a Él. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios, cuando nos encontramos con ese Dios tan hermoso, tan santo, tan lleno de amor, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida es transformada porque su presencia nos ayuda a vivir en santidad. Porque su presencia, porque su amor nos ayuda a permanecer en una vida firme, en una vida estable. Por eso es en la conexión con Él que nuestra vida puede permanecer firme ante las diferentes situaciones. Solo es a través de una conexión con Él. Solo. Pero ¿cómo alimentarnos? ¿Cómo alimentamos esa conexión? ¿Cómo hacer que esa conexión sea fuerte, se mantenga y no se debilite? ¿Cómo hacer para que esa conexión en todo momento estemos ahí conectados con su presencia? Lo primero que debemos hacer es a través de nuestra fe. Nuestra fe, como lo mencionábamos en la enseñanza anterior, Gimnasio Espiritual, si no la ha visto le invito para que por favor la vea y la escuche. Entonces es la fe la que se mantiene ejercitada. Y cuando yo mantengo esa fe ejercitada, yo entiendo que debo ser una persona de oración. Yo entiendo que debo ser una persona de adoración y de alabanza. La adoración y la alabanza no es solo en la iglesia, no es solo en un lugar. Es algo que todos los días yo debo estar practicando, yo debo estar ejercitando, yo debo estar viviendo.
Y por último, mi relación con su palabra. Mi relación con su voz, escucharlo, saber lo que a Él le agrada y saber lo que a Él le gusta. Cuando yo tengo todos estos elementos, mi vida va a tener una conexión permanente con Dios. Y esa conexión es la que me va a ayudar a mí a permanecer en medio de toda situación y voy a tener una vida cristiana estable. Y sabe algo, yo quiero decirle, todos estos elementos, ninguno de ellos tiene que ver con un grupo de personas o con un lugar. Todos estos elementos tienen que ver es con una sola persona, con usted y conmigo. Con usted o conmigo. ¿Sabe por qué? Porque estos elementos no están limitados a que se hagan o se practiquen en un lugar específico, o que tiene que ser en un grupo, por medio de un grupo de personas. Estos elementos están enfocados a cualquier persona de manera individual. Estos elementos, la fe se aplica de manera individual, la oración también se aplica primeramente de manera individual, la lectura, el tiempo con la palabra, la adoración no está limitada y la alabanza no está limitada a un concierto o a una iglesia. No, la adoración también es personal y la alabanza también es personal. Entonces, partamos de eso, una conexión con Dios. La conexión, esa misma conexión la han vivido diferentes hombres y mujeres de Dios, que los llevó a vivir por completo entregados a Él. ¿Sabe algo? Cuando aquí hay un listado de algunas canciones que usted y yo podemos recordar, y es bien particular que todas estas canciones de personas que han decidido adorar a Dios y que le han entregado su vida a través de este talento que Dios les dio de ser adoradores, de cantar al Señor, de adorar al Señor. Muchos de esos nombres yo recuerdo que todas esas canciones, estas personas, ¿sabe cuál es uno de los elementos que resalta mucho en las canciones? El amor, cómo el amor de Dios los envuelve. Canciones como Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Canciones como Que en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu presencia me llena de tu amor. Tu presencia me llena de tus fuerzas. Quiero estar en tu presencia, anhelo tu presencia. ¿Por qué estos hombres resaltan tanto la presencia de Dios? Porque saben que es allí donde se mantiene viva una vida cristiana. Solo con la presencia de Dios. Mi momento de amor, mi cita de amor con Dios. Y como hombres y mujeres de Dios que cantan, que adoran al Señor, se resalta este elemento. Tengo hambre de tu presencia, amor sin condición. Me sanaste con tu amor. El amor de Cristo. Tu amor me cautivó. Cúbreme con tu amor, rodéame. Es un elemento tan esencial, el amor de Dios. El amor de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que nos llena de su amor y es lo que nos ayuda en medio de toda situación. El segundo punto es compromiso. Sabe que el ser cristiano no es solo un título, el ser cristiano es una responsabilidad. Una responsabilidad para con Dios primeramente, pero también es una responsabilidad con nosotros mismos. Cuando yo decido ser cristiano es porque decido permanecer firme, fiel en los caminos de Dios, a pesar de las debilidades, a pesar de las situaciones difíciles que enfrente. Es un compromiso personal con Dios. Y ese compromiso personal depende de mí mismo, de nadie más. Y no depende de un lugar, no depende de una iglesia, de un templo. No depende de la asistencia al culto, depende de mí, de mi relación con Dios. De eso depende mi vida cristiana. Sabe que Dios no es un lugar. Dios no es una actividad cristiana. Dios no es un templo, Dios no es una iglesia. Dios es una presencia, Dios es espíritu, Dios es relación. Y si yo he de relacionarme con Dios, lo puedo hacer en cualquier lugar. Y resalto, no quiere decir que el templo no importa, importa muchísimo. Pero en este tiempo importa una relación con Dios primeramente. Y no solamente, y así haya iglesia, así haya lugar donde congregarnos, importa siempre, es una relación personal con Dios.
Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un dicho que dicen algunos cristianos, dice: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y la verdad es muy cierto, porque si nuestra vida no tiene una relación con Dios, todo va para abajo. Y dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién tumbar, a quién destruir. Y él es feliz dañando hogares, dañando vidas, pero se le hace mucho más fácil la tarea de destruir las vidas. Y a las personas, si están débiles, si no tienen una conexión, si no tienen una relación con Dios y si no tienen un compromiso todos los días de acercarse a Dios. Cuando yo entiendo que yo tengo un compromiso de vida cristiana con Dios todos los días, yo lo tengo que hacer más allá de si quiero o no quiero. Pero cuando yo voy primero a la conexión con la presencia del Espíritu Santo, cuando yo voy primero a esa relación con Dios, ese amor me enamora, me envuelve. Y ¿sabe qué? Ya no es un compromiso, ya lo hago por amor, porque disfruto estar con Dios. Pero entendamos que también es un compromiso, que tengo que estar todos los días alimentándome de Dios, porque o si no, mi vida va para abajo. Mi hogar va para abajo y le estoy dando mucha facilidad a Satanás que venga y destruya mi vida. Fácilmente la va a destruir. Dice también la palabra de Dios en Marcos 14:38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El compromiso, iglesia, el compromiso de permanecer en los caminos de Dios, alimentándonos de Él, en esa conexión con Él. Y vamos a ver el ejemplo de dos hombres que mantuvieron un compromiso con Dios permanente. Uno de ellos es Daniel. Sí, Daniel. Daniel fue un hombre que hacía parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y todo dice que todo el pueblo de judío fueron llevados cautivos por los babilonios a otro lugar. Y los apartaron del templo donde ellos iban a adorar. Los apartaron del templo donde ellos iban a celebrar a su Dios, al Dios de Israel. Pero eso no fue motivo para que Daniel buscara a Dios, para que Daniel permaneciera conectado con su Dios y en todo momento. Dice Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Él estaba en Babilonia, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo. Él extrañaba el templo. Dice: se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no dejaba de entender que su conexión con Dios le ayudaría a mantener su fe viva. Su fe estaba viva porque Daniel no descuidó esa conexión, esa relación con su Dios. Ese es del Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento: Jesús. Y usted dirá: Jesús, ¿cómo que Jesús sí? ¿Sabe que Jesús estaba en la tierra, estaba lejos de su reino, lejos del reino de su Padre? Dejó su reino para venir acá a la tierra. Y en su reino, allí con el Padre, hay una adoración celestial permanente. Allí Él disfrutaba y compartía la gloria de Dios, la gloria de su Padre, esa gloria poderosa, grande, maravillosa. Y estaba constantemente ahí con su Padre Celestial. Y estaban en medio del reino celestial. Pero Jesús entendía que aún estando lejos del reino celestial, Él tenía que tener esa relación con su Padre, alimentar esa relación con su Padre, mantener esa conexión con su Padre. Y por eso dice Mateo 14:23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando ya llegó la noche, estaba allí solo. También dice Lucas 6:12: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús mismo, siendo Dios, entendía
que necesitaba estar conectado con su Padre, que necesitaba estar conectado con el reino de los cielos. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y Jesús necesitaba el amor de su Padre alimentándole en todo momento, como usted y yo lo necesitamos. Usted y yo necesitamos del amor de papá, del amor de papá Dios. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo único que nos va a ayudar en esta vida. Y tercer punto, continuidad. ¿Qué es continuidad? Continuidad es permanecer, una continuidad. Que nuestra vida no caiga y se eche para atrás. Que nuestra vida antes continúe, permanezca y vamos hacia adelante, como dice la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice que los que perseveran hasta el fin, los que siguen hacia adelante, extendiéndome hacia lo que está adelante, no mirando atrás. Eso es continuidad, es permanecer. Y lo único que nos va a ayudar a continuar, a permanecer, es esa relación con Dios. ¿Sabe que la Biblia menciona también cómo hombres dejaron de alimentarse de Dios y se alimentaron de otras cosas y su vida fue derrumbada, su vida fue derribada porque dejaron de alimentarse de Dios? Dice Jeremías 2:17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y todo esto habla de cómo se apartaron de Dios y buscaron otra fuente en sus vidas y cómo por descuidar esa fuente con Dios su vida fue destruida, porque descuidaron la fuente que los alimentaba y que los mantenía y que los hacía estar firmes. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe algo? Dios es la fuente del agua viva que nos ayuda a permanecer. Si no tenemos una relación con Él, todo esto va para abajo. Nuestra vida cristiana termina siendo una ruina cristiana. Una ruina. Y si ha pasado esto en nuestras vidas, volvamos a la fuente. Volvamos a esa fuente de amor que es ahí. Vea, no podemos depender de una iglesia, no podemos depender de un lugar, no podemos depender de que otro me brinde a mí en algún momento una palabra. Usted y yo, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es buscar a Dios, enamorarnos de ese amor que nos hace estar firmes frente a toda situación. Y termino con esta palabra en Salmos capítulo 36 versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Solamente aferrados a Dios, iglesia, solamente aferrados a Él nuestra vida permanece, solamente alimentándonos de Él, en una conexión con Él, en un compromiso de buscarlo todos los días. No es fácil, es un compromiso, es un reto, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad de buscarlo. Pero cuando yo ya tengo ese compromiso firme, ya no se vuelve simplemente una obligación, ya se vuelve un deleite, una pasión. Hace poco escuché a una niña decía que por qué debíamos de buscar a Dios. ¿Sabe? Ella decía, porque lo amo. Porque lo amo. ¿Y por qué es importante Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos acercamos a Él? Ella decía, porque lo amo. Porque es mi pasión buscarlo. Es mi pasión estar con Él. Y eso es lo que se debe volver. La vida cristiana no debe ser un tormento. No debe de ser simplemente yo lo hago por obligación. Llega un punto donde no debe ser obligación. Porque caemos en el pecado, porque caemos fácilmente en una tentación, porque nuestra vida se enoja, porque nos falta conexión con Dios. Porque no nos hemos dejado enamorar, porque falta esa presencia de Dios que nos enamore, porque ha faltado ese impacto en su presencia, ese amor que nos envuelva, que nos enamore tanto, que nuestro amor por Él sea todo y que ya el pecado pase a un lado. Por eso es que fácilmente caemos por el amor. Y vamos a orar, vamos a terminar orando. Y yo le voy a decir a usted, enamórese de Dios. Pase tiempo con Él. Es lo único que nos va a ayudar a estar firmes hasta el final. Enamórate de Dios. Enamórate por completo de Él. Deja que su amor te envuelva, que su amor te cura, que su amor sane todo dolor, que su amor te haga entender lo valioso que eres, lo valiosa que eres.
Deja que su amor te perdone si hay que pedirle perdón. Deja que su amor te sane. Deja que tu amor te dé la fortaleza para levantarte, para decir no más a todo aquello que una y otra vez ha querido ahí tumbarte. Deja que su amor y su presencia te dé la fuerza para vencer al pecado y para echar fuera al demonio, para echarlo de nuestras vidas, para que cuando venga y quiera destruirnos, nosotros estemos tan alimentados de Dios, tan llenos del amor de Dios, tan llenos de su presencia, que Él no pueda tumbarnos. Así que le invito para que oremos. Señor, en esta hora te entregamos, Dios, nuestras vidas. Por favor, Dios, llévanos a tu presencia. Llévanos a enamorarnos de ti, Señor, a tener una conexión contigo, Señor. Llévanos a entender que sin ti nada somos, Señor. Que no es solo asistir a un lugar, Dios. Que no es solo participar de unas actividades como iglesia, Señor. Sino que es una conexión contigo, Señor. Que es un compromiso de vida todos los días con usted, con su palabra, con su presencia, Señor. Llévanos todos los días, Padre Celestial, a ti, a tiempo, a alimentar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a tiempos de oración, a tiempos de adoración en lo íntimo, buscar la manera de pasar tiempo contigo, sea en la casa, sea en un cuarto, así sea en el baño, Señor, pero pasar tiempo con tu presencia, Dios, pasar tiempo buscándote, adorándote, sirviéndote, Señor, y alimentándonos de ti, Señor, es lo único que nos va a ayudar a estar permanentes en medio de toda situación. Y yo te pido por la iglesia, Señor, por cada uno que está viendo esta palabra. Por favor, dale fuerzas. Por favor, llévalo a tu presencia, Señor. Llévalo a pasar tiempo contigo, a conectarse contigo, Dios. A que se alimente de ti, Señor. A que se nutra de tu amor. Y para que nos enamoremos tanto de ti, que nuestro amor también corresponda y vivamos para ti completamente. Ayúdanos a fortalecernos en ti, porque así es como nuestros hogares van a estar firmes, como nuestra vida va a estar firme y como el pecado ya no va a tener más lugar en nuestras vidas. Señor, yo le doy gracias por cada persona de la iglesia. Enamórala, les bendecimos en tu nombre, Señor, y te pedimos que esta palabra no solamente sea escuchada, sino sea aplicada, porque va a traer mucha bendición a nosotros y nos va a ayudar a tener una vida estable y a darte gloria a ti. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Iglesia, les mandamos un abrazo y a todos aquellos que están escuchando esta palabra, que Dios les bendiga.